Capítulo 66. Arco 3 Fase 2. Enfrentamiento Parte 2. Se sentía como si hubieran pasado años desde que esas dos chicas entrometidas lo dejaron. Todavía estaba atado a la silla como si fuera la víctima secuestrada. Más que eso, todavía podía sentir el dolor en sus propias bolas infligido nada menos que por ese personaje de chica de cabello negro, Sarada. El hombre de cabello plateado se encogió de dolor cuando comenzó a moverse tratando de sacar un pequeño objeto afilado de su bolsillo trasero que resultó ser un pequeño cuchillo. Luego usó ese cuchillo, con una pequeña dosis de su chakra, cortando las cuerdas que lo atan, de un solo golpe. Aunque de nuevo, cortó esas cuerdas con pura emoción sin darse cuenta de que estaban hechas de la invocación de tinta de la joven raíz, lo que significa que las sustancias de la tinta reaccionaron violentamente ya que de repente causaron pequeñas mini explosiones que hicieron que el hombre fuera enviado al suelo. Kabuto se encogió una vez más debido a los múltiples dolores en su cuerpo. Se sentía como si su cuerpo fuera sometido a una larga y duradera sesión de acupuntura. Era realmente molesto y estaba empezando a preguntarse por qué tenía que pasar por todo esto. No ha hecho nada malo para merecer esto. Realmente odio esto. Kabuto murmuró para sí mismo mientras se recuperaba lentamente y comenzaba a gatear hacia la puerta. En el camino, los pensamientos comenzaban a entretener su mente para reducir la atención a los dolores que estaba sintiendo en ese momento. Se preguntó qué les había pasado al resto de los adolescentes que lo confrontaron en ese momento. También estaba seguro de que de alguna manera se habían perdido en las áreas internas y que iban a quedar atrapados allí para siempre. Aunque, eso era solo su imaginación y esperanzas, ya que acaba de recordar que dio pistas que posiblemente los dirijan a la verdadera ubicación de Lucia. Otro muerde el polvo, el hombre de cabello plateado a menudo estaba en el lado perdedor hoy en día. Simplemente no puede entender la razón. Lo patearon en las nueces dos veces importantes, e incluso dos chicas lo golpearon verbalmente. Le esperaban más cosas después de que saliera de esta habitación vacía y silenciosa. De hecho, realmente necesitaba ponerse al día, también hubo una fuerte explosión y un pequeño temblor que había sentido hace un tiempo. ¿Podría ser que Sasuke se activara una vez más? Si eso es cierto, entonces parece que los demás finalmente lo encontraron. Estos pensamientos solo le dieron más motivación mientras se levantaba ligeramente del suelo. Sus emociones estaban cambiando cuando finalmente encontró un nuevo propósito de ponerse al día y hacer su propio trabajo correctamente. Su mente se dirigió a los supuestos eventos que estaban sucediendo en este momento mientras agarraba la perilla de la puerta. Él sonrió, algo interesante debe estar pasando en este momento. Kabuto comentó cuando finalmente abrió la puerta. Todavía estaba un poco encorvado y cojeando debido a los dolores en su cuerpo, pero ya tenía su confianza a su lado. En el momento en que abrió la puerta, de repente fue recibido por algo inesperado, tan pronto como vio la premisa exterior de los pasillos, fue recibido por cierta misteriosa mujer de cabello plateado a la que no había visto antes. Ella estaba vistiendo un traje blanco y una capa y una sonrisa sádica en su rostro. Todo el cuerpo de Kabuto se congeló mientras miraba sorprendido a la joven. ¿Quién se supone que eres? Dejó escapar una pregunta, aunque no recibió respuesta de ella. La joven de cabello plateado solo dio otra sonrisa cuando finalmente respondió: "Oh, solo otra de tus pesadillas", dijo con una sonrisa alegre y un tono de voz sarcástico. Por unos momentos, Kabuto estuvo muy desconcertado y confundido, antes de darse cuenta de que esta joven era de alguna manera peligrosa. Su primer instinto fue convocar su hoja de chakra, pero no pudo hacerlo ya que era demasiado tarde. Lo último que vio fue que la joven de repente le había agarrado la cara por completo y la oscuridad se apoderó de él justo después, dejándolo en un destino desconocido. El pato y el Otsutsuki. Fue una de las explosiones más grandes que había encontrado en años. Probablemente fue uno de ellos que posiblemente podría asarlo en general. Un gran suspiro de alivio llegó a través de Shoutaro cuando el pato se tomó todo el tiempo disponible para descansar y conservar la energía antes de regresar a la pista. La tranquilidad de toda el área regresó inmediatamente una vez más después de la reciente explosión en la vieja cámara y también después de que la rubia novata se fuera para ayudar al resto del equipo en el campo principal. Fue en ese mismo momento que la rubia dejó caer algo al suelo cuando despegó y se reveló que era el de cierto pergamino que dejó a los dos desconcertados. Shoutaro fue el primero en examinar el pergamino y ni siquiera él podía entender su mecánica. Describió el pergamino como de aspecto algo futurista, con diseños artísticos de estilo moderno que actuaban como la cubierta exterior del pergamino.
Era mucho más grande que cualquier pergamino que hubiera visto recientemente y era mejor no abrirlo en absoluto. Kaiga, por otro lado, acababa de recuperarse, podía pararse y finalmente caminar, pero todavía había signos de lesiones, por lo que cojeaba un poco durante todo el viaje. Los dos estaban ahora en su viaje hacia el lugar donde se encontraba el resto del equipo. Tenían su propia pista al lugar en forma de senderos de chakra del rubio novato que el Otsutsuki realmente puede sentir. Mientras tanto, estaban en buenas manos y el único problema que tenían era que estaban compitiendo contra el tiempo. El viaje comenzó poco después una vez que se recuperaron. Los pasillos con poca luz aún conservaban su atmósfera sombría a la que los dos realmente no se molestaron demasiado. Todas las cosas en sus mentes estaban enfocadas directamente en salir de este lugar. En el camino, se formó una conversación entre los dos. Ha pasado tanto tiempo desde que hablaron y este es el único tiempo disponible que pueden tener una conversación, aunque fue solo por un breve tiempo. Lo siento, te metí en este lío. Kaiga fue el primero en hablar. No tuvo tiempo para disculparse adecuadamente, así que ahora era el momento. Shoutaro solo pudo suspirar y sacudir la cabeza. La pregunta es, ¿cómo te metes en este lío? Reformula la pregunta original de Otsutsuki. Hubo un breve momento de tranquilidad que se apoderó de este último antes de soltar una pequeña risa. Oh, vamos Shoutaro, ya sabes cómo me meto en este tipo de situaciones. Respondió él. Shoutaro le dio una mirada. Realmente deberías tener cuidado con quien estás tratando. Dijo antes de continuar. No querrás terminar encarcelado de nuevo en otra cámara. Añadió, refiriéndose a las fuerzas más grandes que fueron responsables de los problemas. Bueno, eso es lo que obtienes cuando quieres exponer la corrupción en el sistema. Kaiga explicó. Esos tipos no pueden tomarse un respiro en lo que están haciendo. Y agregó. También el hecho de que hicieron numerosos intentos para eliminarme y todavía estoy aquí. Shoutaro esbozó una pequeña sonrisa. Por supuesto, eres un Otsutsuki, tu raza no puede ser asesinada tan fácilmente. Dijo, antes de mirar el espacio en blanco. Todavía me pregunto cómo me las arreglé para salir de esa explosión. Comentó, antes de darse cuenta de una cierta rubia novata, que era responsable de evitar esa posibilidad de que se convirtiera en un asador de barbacoa. Creo que tienes que agradecerle a tu amiga rubia por eso. Kaiga respondió refiriéndose a la rubia novata. Hubo un breve momento de silencio por parte de Shoutaro. Tienes razón, el niño casi arriesgó su vida para salvarnos. Dijo, antes de continuar. Es bastante raro que un humano tenga ese tipo de corazón en un mundo lleno de codicia. Añadió. Fue una especie de realización para el pato, a lo largo de su vida tuvo problemas de confianza con la gente del mundo humano. Como periodista interno, vio cómo las fuerzas los habían corrompido, causando que se dieran la espalda unos a otros, lo que resultó en guerras y conflictos. En realidad, nunca antes había tenido contacto con un humano real. Tenía que admitir que esta era la primera vez que se comprometía y se hacía amigo de su especie en la forma de Boruto y Sarada. Cuando Miyuki le informó sobre los dos, tuvo sus dudas y fue muy cauteloso al principio. Aunque, a medida que pasaba el tiempo, estaba comenzando a tener una conexión con ellos, de alguna manera, se le ocurrió que no todos los humanos eran ese tipo de personas. Puede ver que poco a poco estaba empezando a confiar en los dos más a medida que pasaba el tiempo. Ahora, inesperadamente se encontró preocupándose aún más por los dos. No era así antes. ¿Pasa algo, Shoutaro? La voz de Kaiga interrumpió sus pensamientos y lo trajo de regreso. Shoutaro rápidamente negó con la cabeza estoy bien, no es nada serio, solo me preguntaba si Boruto finalmente se las ha arreglado para alcanzarlo y llegar al lugar. Explicó mientras aceleraba un poco el viaje. Oh, ya veo. Kaiga asintió entendiendo es un niño especial para ser honesto. Dijo, antes de continuar. Aunque, había algo extraño en él. Añadió, haciendo que el pato le diera una mirada curiosa. ¿Qué quieres decir con extraño? Preguntó un curioso Shoutaro. Kaiga respiró hondo mientras continuaba. Durante esa explosión, me las arreglé para ver bien lo que había sucedido. Dijo que cerró los ojos tratando de recordar lo que había presenciado. En su perspectiva, vio lo que parecían ser marcas de tatuajes extrañas pero familiares que aparecían repentinamente en el brazo del rubio novato hasta su mano derecha, a lo que trató de evitar la fuerza de la explosión absorbiéndola. Todo le resultaba familiar, pensó que había visto esto antes. Las marcas en sus brazos y sus manos, y ese poder para absorber cualquier energía, si puedo recordar correctamente, solo puedes tener esas cosas una vez que matas a un Otsutsuki. Kaiga explicó, dándole al pato una mirada.
Dime Shoutaro, ¿ese niño mató a un Otsutsuki? Preguntó seriamente. Shoutaro se quedó callado ya que él también solo podía mirar al otro. Él también estaba confundido. ¿Cómo puedo saberlo? Él respondió, no tengo que conocerlo realmente todavía y además, de que él tiene esas habilidades porque mató a uno de los de tu clase, me pareció nuevo en general. Añadió. Kaiga simplemente asintió con la cabeza ya veo, es solo que noté algo diferente en él cuando lo miré a los ojos, hay algo en él que he visto antes. Él explicó. Shoutaro arqueó una ceja. Espera, ¿me estás diciendo que el niño tiene algún tipo de habilidad visual que pertenecía a tu raza? Trató de aclarar. Kaiga simplemente negó con la cabeza. Puede que nunca lo sepamos, pero es mejor que tratemos de saber más al respecto. Respondió. Definitivamente era cierto de alguna manera, cuando Shoutaro conoció por primera vez al rubio novato, pudo decir que había algo en el niño que no podía descifrar. Seguramente, había conocido a muchos personajes a los que consideraba héroes de su generación, pero cuando se trataba de este chico, era diferente. Algo más trágico pero asombroso. ¿Había algo sobre ellos de lo que Miyuki no le estaba hablando? Las cosas eran bastante interesantes y mientras continuaban el viaje, Shoutaro no puede evitar distraerse de la atmósfera sombría y sospechosa del lugar. Los pasillos de este lugar estaban inquietantemente silenciosos. Siempre odió este tipo de atmósfera en todos los lugares similares a los que iba. Ahora empujado con una nueva tarea de escoltar a su aún debilitado amigo Otsutsuki, las cosas podrían empeorar ya que la sensación de ser observado siempre estaba ahí. Ahora se dirigían a la salida, donde se ubicaron el resto, lo más rápido que pudieron, todavía tienen la tarea de ayudar a los novatos y al resto del equipo 7, especialmente a Shoutaro, quien también se preocupó por la seguridad de los dos adolescentes. ¿Qué podía esperar además de esto? Aunque sin que ellos lo supieran, cierta joven de cabello plateado, en realidad los estaba observando desde cierto lugar con una amplia sonrisa sádica en su rostro. Un alma perdida. Fue un día lleno de acontecimientos, al menos para el chico, Mitsue. El chico estaba acostumbrado a la tranquila y solitaria historia del escondite. Había pasado mucho tiempo mientras esperaba que la vieja historia terminara hasta que un día, un adolescente con una misión, llamado Sai, llegó al escondite buscando a alguien. Conoció al chico durante una tranquila pausa para el almuerzo en la pequeña cafetería, aunque después de eso se separaron, y el adolescente se fue a su misteriosa misión. Solo unas horas después se escucharon una serie de ruidos fuertes que parecían ser explosiones desde una parte del escondite. Fue seguido por una serie de pequeños temblores que realmente causaron pánico a todos. Los temblores no se detuvieron hasta que pasaron los minutos y la mayoría de los cautivos o las personas que residían en el escondite se sintieron abrumados por el caos creado. Fue entonces cuando alguien había gritado que la zona este del escondite había sido destruida, creando una enorme abertura a la que actuaba como salida para aquellos que anhelan un escape inmediato de este lugar. Ahora es nuestra oportunidad. Por fin. Estamos libres de este lugar infernal. Libertad. Un gran número de prisioneros y antiguos experimentos estaban gritando por todos los pasillos mientras se apresuraban hacia el lado este del escondite. Saborearon la libertad por primera vez y finalmente lo hicieron. La repentina estampida y el pánico obligaron al chico a acompañarlos. La mayoría de los pasillos del lado este fueron destruidos por el pequeño pero poderoso temblor. Solo le dio al resto de la gente un tiempo más fácil para navegar por el laberinto y en solo unos minutos finalmente llegaron a su destino. La luz del sol los saludó por primera vez en años. Muchos se regocijaban mientras se dirigían hacia la nueva salida, abrazaron cálidamente el nuevo mundo frente a ellos ya que nunca se atrevieron a mirar atrás una vez más. Todos esos años de cautiverio de un hombre serpiente solitario no fueron más que un recuerdo a partir de ahora. Mitsue se puso de pie mientras observaba al resto de la gente, en diferentes edades, despedirse y escapar. No tomó suficiente tiempo ya que el lugar se quedó en silencio inmediatamente después de eso, dejando al chico solo a la vista. Todo quedó en silencio a partir de ese momento, el chico estaba conmocionado y sorprendido. En ese momento, los largos años de cautiverio en el escondite habían terminado, ahora era una persona libre, pero no estaba de acuerdo con el resto de la gente. ¿Había algo que lo retenía? Los pensamientos ahora nublaban la mente del chico. Para ser honesto, no sabía a dónde ir, sabía que tenía una familia en alguna parte, pero el único problema era que ni siquiera recordaba el lugar donde solían vivir. Infierno. Ni siquiera puede recordar sus caras. Sus nombres, parece que su cerebro era una causa perdida hasta ahora. Entonces se le ocurrió algo en el último minuto.
Sasuke-san. Sai-san. Estos dos nombres aparecieron en su mente. Todavía hay una razón por la que no debería dejar este lugar todavía. Estaba pensando que tal vez estas dos personas podrían ayudarlo de alguna manera. Con su amigo Uchiha, posiblemente podría unirse a él si alguna vez abandonaban este lugar por completo. Con el otro adolescente de cabello negro, Sai posiblemente podría ayudarlo a encontrar un hogar ya que se estaba poniendo una diadema familiar del pueblo, tal vez podría llevarlo a ese pueblo que podría actuar como su hogar temporal. Estas eran las posibilidades que podían suceder. Lo único que tenía que hacer ahora era buscarlos a los dos en este enorme escondite. Sabía que iba a estar solo esta vez, pero en general no le importaba mucho. En este momento solo iba a vagar como un alma perdida. Banter divertido. Una amplia sonrisa se deslizó por su rostro una vez que vio a los dos atravesando los pasillos de las antiguas ruinas. En medio de la serie de terremotos, que se originaron por dos explosiones diferentes que destruyeron gran parte de los escondites, la joven no pudo contener su emoción porque sucedían muchas cosas a su alrededor en las que quería ser parte de ella o al menos involucrarse en ella. Todavía recordaba que prometió nunca interferir en este mismo evento, pero aún así no podía controlar sus impulsos. Ella siempre fue así desde el principio, una joven sádica descarada con una inclinación por romper promesas, al menos eso es lo que los miembros de la organización la ven. De hecho, se veía a sí misma como algo más de lo que la describían. Simplemente, ella estaba lista para divertirse. El momento en que dijo que se iría a otro lugar fue solo una verdad a medias. Técnicamente, no se fue de inmediato, pero eligió permanecer en las sombras, viendo cómo se desarrollaban los eventos. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando terminara toda su tarea? Seguramente, ella quería estar en un lugar donde pudiera hacer todo lo que quisiera, pero ver este evento específico le dio el interés de quedarse. Unos días antes, hubo un informe de uno de los miembros de que un trío de recién llegados de alguna manera estaban causando estragos o, simplemente, estaban alterando los eventos que habían sido manipulados previamente. Uno de esos eventos involucra al Kazekage secuestrado y al grupo de mercenarios humanos conocido como Akatsuki. Hubo algunas cosas que cambiaron inesperadamente, como la supervivencia de un miembro de Akatsuki, que se esperaba que fuera asesinado, e incluso la rendición voluntaria al shinobi. Este informe hizo que fuera lo suficientemente interesante para que ella echara un vistazo a lo que estaba sucediendo exactamente por sí misma. Incluso llegó a intentar tener al menos un encuentro cercano con ellos y no esperaba que fueran tan fuertes, aunque eso le dio más emoción y una razón para quedarse. Todavía tenía ese hambre de sangre desde la guerra, aunque había disminuido con los años. Ella era más un tipo de persona juguetona. Las antiguas ruinas, que se habían convertido en un escondite, eran más grandes de lo que esperaba. El evento principal que se estaba llevando a cabo actualmente en el norte del lugar era su destino, pero al ver que Tensai ya estaba allí monitoreando, no tuvo más remedio que explorar las áreas internas y encontró a su primera víctima en la forma del cabello plateado. Hombre de gafas conocido como Kabuto. Fue un trabajo rápido ya que inmediatamente incapacitó al hombre, poniéndolo bajo su influencia y poniendo su mente bajo su control para que él pudiera hacer lo que ella le diga. Antes de eso, había escuchado que este hombre era fundamental para los planes del hombre serpiente, lo que significa que se confiaba plenamente en este hombre. También se dio cuenta de que él tenía una actitud muy arrogante y orgullosa cuando lo observaba desde las sombras. Tanto por ser un bastardo arrogante de 4 ojos. Yuko pensó para sí misma. No mucho tiempo, finalmente encontró a sus segundas víctimas en la forma del pato y su amigo Otsutsuki, que estaban atravesando el escondite en ruta hacia el norte, donde el evento principal estaba sucediendo actualmente. ¡Perfecto!, pensó para sí misma con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras los miraba desde las sombras. Buscó en sus pensamientos una vez más. ¿Cómo iba a ejecutar su divertido plan? ¿De qué manera es posible? ¿Cómo será? ¿Habrá bajas? Por supuesto que lo habrá, pero ¿cómo sería su plan? Momentos después, otra amplia sonrisa apareció en sus labios. Finalmente descubrió qué hacer a continuación. Hasta ahora, ella hará todo lo posible para que no maten a alguien esta noche a menos que sea una molestia. Si alguna vez lo asesinarán hoy, automáticamente estará en problemas, pero ¿quién se preocupa? De hecho, esto iba a ser divertido. Otro encuentro. Se sintieron como siglos mientras el pato y el Otsutsuki atravesaban los laberintos de las áreas interiores.
Parecían tener que estar viajando durante horas y todavía no pueden encontrar ninguna fuente de luz o una supuesta salida causada por la otra explosión, a lo que han escuchado de la conversación de Boruto con Sarada a través del walkie-talkie. Les había dado la idea de que la batalla parecía haber comenzado finalmente y dio la señal para que la rubia novata se dirigiera al lugar del evento primero, dejándolos en el escondite para recuperarse. Ahora estaban en camino, poniéndose al día lo más rápido que podían y mientras se apresuraban, había una última oportunidad para que se estableciera otra conversación. A medida que avanzan, también pasaron por la gran cantidad de habitaciones de ambos lados. La mayoría de las habitaciones estaban vacías o parecían más bien abandonadas, pero de alguna manera contenían recuerdos trágicos o energía negativa. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que estas habitaciones se usaban para albergar a las víctimas moribundas de los experimentos del hombre serpiente, sus espíritus todavía estaban atrapados detrás de esas puertas cerradas. Aún se oían sus voces pidiendo ayuda a quien pasaba. Proveniente de la tierra pura, Shoutaro no pudo evitar encogerse al pasar por estas puertas. Por mucho que quisiera ayudar a los espíritus atrapados, no puede hacer mucho ya que tenían prisa. Tampoco era su trabajo liberarlos, ya que el consejo tenía una división para eso y, sin embargo, siempre se habían distraído con otros incidentes, lo que hacía que el pato no tuviera otra opción a menudo. ¿Pasa algo, Shoutaro? Le preguntaron a su amigo Otsutsuki. Shoutaro simplemente negó con la cabeza. No te preocupes, estoy bien, para cuando todo esto termine, tendré que informar esto a la división, para que puedan encargarse de estas almas perdidas. Explicó haciendo señas a su amigo para que observara las puertas cerradas por las que estaban pasando. Veo a qué te refieres. Kaiga simplemente estuvo de acuerdo, pero ¿no crees que la mayoría de esos tipos son corruptos? Preguntó. Shoutaro simplemente asintió con la cabeza sí, pero algunos de ellos todavía tenían integridad y yo personalmente conocía a los buenos. Explicó que se estaba refiriendo a la división de almas del consejo, una vez competente, la división en sí era responsable del rescate de las almas perdidas que todavía deambulaban por la tierra después de su muerte. Los incidentes relacionados con casos de tráfico de almas habían ido en aumento y los esfuerzos de la división de almas no tuvieron ningún efecto, ya que la mayoría de los miembros también están involucrados en estas actividades ilegales. Demasiado para que la tierra pura sea un paraíso real. Kaiga comentó. Ese lugar se está convirtiendo lentamente en un desastre. Añadió. Shoutaro soltó una pequeña risa. Al menos en su propio mundo, su gente a menudo se convierte en cosechadora de árboles frutales. Respondió. Kaiga se rió entre dientes. Sí, eso es cierto. Dijo, antes de continuar. Mi raza está obsesionada con los árboles y las frutas. Añadió. Él se había prometido a sí mismo que nunca jamás se convertiría en parte de la cultura tóxica de su clan. Sabía que la mayoría de ellos no tramaban nada bueno, e incluso la práctica corrupta había llegado a los niveles más altos del sistema del clan. Tanto Shoutaro como Kaiga sabían que siempre era un riesgo confiar en los órganos de gobierno de sus propios mundos. Las atrocidades que estos órganos de gobierno habían cometido a lo largo de los años les hicieron darse cuenta de que no se puede confiar en ellos. Por ahora, iban a dejarlo pasar mientras se apresuraban hacia su destino, sin saber que se dirigían a una trampa juguetona tendida por un enemigo familiar. Mientras tanto, continuó su viaje. Mitsue se dirigió hacia el norte, donde se encontraba el adolescente de cabello negro. Sus habitaciones estaban ubicadas en el norte y el niño esperaba que el Uchiha todavía estuviera allí. Era a primera hora de la tarde y con frecuencia esperaba que el chico mayor estuviera en su siesta habitual de la tarde. Por supuesto, un despertador temprano no sería tan malo para los Uchiha. El chico ya había hecho eso antes de despertar al Uchiha en numerosas ocasiones desde que se hicieron amigos. Continuó su viaje caminando más rápido, quería llegar antes a su destino. Ya se había cansado de vivir en este lugar. Solo quería irse y volver a casa, pero no puede recordar el lugar donde vivía antes, los rostros de sus padres a los que él tampoco puede recordar. ¿Pasó algo? ¿Por qué no puede recordarlos? Aunque conocía todos los rostros de las personas aquí en este escondite e incluso antes de que el adolescente Uchiha viniera aquí, los pensamientos finalmente estaban pasando factura dentro de la mente del chico. Sacudió la cabeza y se recompuso una vez más mientras se concentraba en su viaje. Atravesando diferentes direcciones, automáticamente supo a dónde dirigirse. Era como si hubiera estado viviendo en este lugar durante mucho tiempo, lo cual fue muy sorprendente para un niño de 10 años como él. No pasó mucho tiempo y después de un rato, finalmente se estaba acercando al lugar.
Al parecer, había tomado el atajo, de ahí el hecho de que había llegado al área antes de lo esperado. La larga caminata finalmente se detuvo en un alto cuando el chico se encontró mirando una enorme abertura desde algunas distancias. Parecía como si algo hubiera cambiado en el área. La última vez que estuvo allí, era un lugar muy oscuro, sin embargo, ahora mismo ha aparecido una salida acompañada de luz brillante en todos los extremos y también puede ver múltiples figuras de ciertos individuos en ese lugar. Parecía que había una conmoción. La curiosidad se estaba apoderando de él lentamente e inmediatamente comenzó a dirigirse hacia la salida recién creada. Dio los primeros pasos y mientras se acercaba a su destino, su ojo captó algo inesperado. Frente a él, había una figura de un hombre parado en medio del camino, bloqueando la salida recién creada. Levantó ambas cejas en confusión mientras seguía caminando hacia esa figura. A medida que pasaban los momentos, finalmente llegó a dicha figura y abrió los ojos para ver a un hombre de cabello plateado familiar. Kabuto-san. Mitsue murmuró en voz baja mientras decidía investigar más a fondo. Aparentemente, el hombre estaba parado allí como si estuviera en trance. Su cabeza estaba mirando hacia abajo y había una vibración silenciosa y espeluznante que irradiaba por todo él. Sin embargo, no se movía ni hacía nada. El niño incluso trató de empujar al hombre y no reaccionó. Trajo más confusión y provocó preguntas dentro de su mente. ¿Qué estuvo haciendo todo el camino hasta aquí? Pensó para sí mismo. Continuó observando al hombre, estaba empezando a pensar que no sería una gran amenaza ya que solo estaba parado allí. Unos momentos después, su objetivo original regresó inmediatamente cuando movió su atención hacia la salida para ver al resto de los demás. El chico miró brevemente al hombre de cabello plateado antes de decidir pasar a su lado y dirigirse a la salida. Aunque, había algo que no esperaba que sucediera. Para cuando dio sus primeros pasos, el hombre se movió repentinamente hacia donde se dirigía y le bloqueó el camino. Al mismo tiempo, el niño se sobresaltó. ¿Eh? Mitsue abrió mucho los ojos sorprendido. No esperaba que eso sucediera. ¿Estaba este hombre realmente consciente? Luego trató de moverse en otra dirección y, una vez más, el hombre fue con él al mismo tiempo y le bloqueó el camino. Esto ahora se estaba volviendo más extraño y espeluznante. Durante unos segundos, los dos comenzaron una partida de cangrejo. El chico trató lo mejor que pudo de pasarlo, pero el otro no deja de bloquear su camino. Esto se estaba volviendo realmente molesto y parece que no tuvo más remedio que abrirse paso, lo que significa que tendría que empujar o taclear al hombre para pasarlo. Aunque, cuando estaba a punto de hacer eso, el hombre de repente sacó un kunai, que estaba lleno de chakra brillante que fácilmente penetraría la piel, e intentó golpearlo. Sin embargo, el niño logró evadir el ataque y tropezó al caer al suelo de espaldas. Mitsue se encogió un poco cuando su trasero fue el primero en tocar el suelo. Sin embargo, todavía no había terminado, ya que cuando abrió los ojos, el hombre de cabello plateado seguía atacando. En el momento en que vio que el hombre saltaba hacia él para atacar de nuevo y la hoja se dirigía directamente hacia él, inmediatamente se gritó y echó a correr, dejando que el hombre golpeara el suelo en su lugar. ¡Oh mierda! Mitsue exclamó mientras se encontraba huyendo del espeluznante hombre de cabello plateado que ahora lo perseguía. ¿En qué se metió? Mientras tanto, el chico era un recién llegado inesperado a su divertido plan. Fue una sorpresa al menos para ella. Ella no había visto a este niño antes, o tal vez simplemente estaba pasando por el área. No parecía una amenaza, pero de alguna manera conocía al perdedor de cabello plateado de 4 ojos. Su plan original era que el hombre con el cerebro lavado esperara al pato y al Otsutsuki, aunque todo eso había cambiado cuando llegó el niño. También podría obstaculizar su plan y necesitaba actuar para conservar la forma en que está o tal vez podría simplemente esperar y vigilar, por lo que tal vez suceda algo interesante más adelante. Un poco después. Fue un viaje sin incidentes para el pato y Otsutsuki. Solo les tomó menos de 20 minutos llegar finalmente al área norte del escondite, donde terminaba el rastro de chakra del novato. Fue aquí donde finalmente pueden ver lo que parece ser un camino solitario que conduce directamente a la salida final cuando giran a la izquierda al final. Parece que el rastro de chakra del niño termina allí. Kaiga fue el primero en hablar mientras señalaba hacia el final. Bien. Al menos finalmente estamos aquí. Shoutaro dijo, antes de continuar. Además, no tenemos tanto tiempo, vamos. Añadió, haciendo señas al otro para que se diera prisa.
Kaiga simplemente asintió, ahora estaba tratando de recuperarse una vez más. Sabía que finalmente estaría involucrado en una pelea, por lo que tuvo que encontrar formas de sobrevivir o cómo lidiaría con este próximo momento. Era un Otsutsuki y representa a su clan donde quiera que vaya. No importa lo que suceda en este momento, sigue siendo parte de su obligación o deber mostrar a la gente el verdadero orgullo de su clan. Su clan solía ser una raza pacífica y muy respetada que cayó en desgracia cuando la corrupción alcanzó lo más alto de su sistema. Iba a mostrar el poder y las habilidades de su clan, pero al mismo tiempo, ni siquiera sabe los conceptos básicos de cómo luchar o ni siquiera usa sus propias habilidades de lucha. Shoutaro, por otro lado, también tenía los mismos pensamientos. En su propia opinión, ¿cómo puede contribuir a la batalla en curso? Era solo un pequeño pato parlante sin capacidad de pelea, o tal vez podría comenzar a ser un problema o una distracción para el lado opuesto como lo hizo antes con Yamato, el sensei de los niños. Mientras se dirigían hacia el último camino, hubo un grito repentino de un niño que escucharon de inmediato seguido de un par de sombras materializándose en el punto final. Momentos después, un niño emergió del punto final, que parecía estar huyendo de alguien o algo. Los dos se detuvieron inmediatamente cuando vieron al chico y momentos después, un hombre de cabello plateado familiar a los ojos de Shoutaro. Espera, no es eso. Shoutaro se apagó cuando vio la cara del hombre. Las gafas familiares. No importa, solo corre. Él exclamó. ¿Correr por qué? Preguntó Kaiba. Estaba confundido por lo que decía el pato. Aunque en el momento en que centró su atención en el chico y el hombre, que empuñaba una hoja de chakra, finalmente entendió lo que significaba el pato. ¡Oh, mierda! Exclamó y maldijo por primera vez. Inmediatamente cambió de opinión cuando comenzó a correr de regreso junto con el pato, que ya volaba delante de él. En este momento, el niño, el pato y el Otsutsuki se encontraron huyendo de un hombre de cabello plateado con el cerebro lavado, que balanceaba maniáticamente la espada para acercarse a ellos. ¿Puede alguien decirme qué diablos está pasando? Shoutaro exclamó, estaba más frustrado que asustado. Kaiga se apresuró a responder. ¿Cómo debería saberlo? Te iba a hacer la misma pregunta. Él exclamó en respuesta, mientras también corría. Fue al mismo tiempo que ambos voltearon la cabeza hacia el chico, que estaba detrás de ellos corriendo desesperadamente del hombre. Tenía un rostro levemente culpable cuando notó sus rostros sospechosos. Caras que no había visto antes, un pato parlante extraño y un tipo que vestía este extraño armario andrajoso y tenía grandes ojos blancos. ¿Estaba ciego? Cuando estaba a punto de abrir la boca, algo inesperado le impidió hacerlo ya que de repente tropezó con una parte rocosa del suelo y lo hizo caer. Shoutaro y Kaiga se detuvieron. Niño. Ambos exclamaron mientras volvían su atención hacia él. Al mismo tiempo, el hombre de cabello plateado finalmente alcanzó al niño y rápidamente lo agarró por el cuello trasero de su camisa, arrastrándolo hacia sí mismo ya que iba a perder el tiempo y de inmediato le cortará la garganta. Aunque eso nunca se concretó como, cuando estaba a punto de hacerlo, fue repentinamente atacado por el propio Shoutaro, quien voló directamente hacia él a toda velocidad dándole un golpe en la cara. Inmediatamente había soltado al niño cuando se encontró siendo enviado al suelo. Shoutaro se encogió un poco al sentirse mareado por el impacto que recibió al taclear al hombre en la cara. Él también aterrizó en el suelo y aún se estaba recuperando. El conflicto continuó de nuevo cuando el hombre se recuperó de inmediato, más rápido que Shoutaro, quien agarró la hoja de chakra y se levantó rápidamente del suelo. El hombre con el cerebro lavado continuó con su objetivo mientras se dirigía hacia el chico y Otsutsuki. La atmósfera alrededor del enorme corredor era tensa, el ataque de Shoutaro antes tuvo un efecto de corta duración. Kaiga se encontró solo frente al hombre de cabello plateado. Ponte detrás de mí, niño. Rápidamente le dijo al chico que se mantuviera alejado lo más que pudiera. Por otro lado, el chico simplemente asintió mientras retrocedía hacia una esquina donde el hombre de cabello plateado no tenía ninguna posibilidad de notarlo. Era todo él y el hombre en este momento. Kaiga sabía a dónde iba y pensó que sería mejor defenderse ahora mismo, ya que la primera batalla en su vida comenzó inmediatamente en menos de 10 segundos. El Kabuto con el cerebro lavado no perdió el tiempo mientras cargaba rápidamente hacia el indefenso y desarmado Otsutsuki, que no tenía nada más que sus manos desnudas y algunos conocimientos de combate básico. Parecía unilateral a partir de ahora, ya que el hombre de cabello plateado era más rápido y rápido, ya que inmediatamente alcanzó el Otsutsuki en menos de segundos, levantó su hoja de chakra para poder golpearlo en la cara, pero de una manera inesperada.
Twist, el tipo simplemente bloqueó su ataque agarrando su brazo derecho empujándolo en otra dirección. Fue una especie de sorpresa para todos en el pasillo, especialmente para el que estaba detrás de este caos. Mitsue se sorprendió al ver que el chico bloqueó el ataque ya que para él, el golpe del hombre de cabello plateado ya era muy rápido para él. Por otro lado, Shoutaro tuvo la misma reacción que el niño, pero era más observador y había notado algo diferente pero familiar en los ojos de su amigo. ¿No es ese él? Shoutaro se apagó cuando el pato siguió observando. Justo en los ojos de Otsutsuki había una habilidad que todos los de su propia raza tenían. Era una habilidad visual natural que corría por la sangre de su clan. Había muchos de ellos, pero Kaiga tenía un ojo con un patrón ondulado que se extendía por todas partes. Simplemente se conocía como el Rinnegan. En cuanto a Kaiga, él mismo no sabía lo que había sucedido, solo sintió esta increíble adrenalina en su interior y anticipó el ataque como si supiera lo que sucedería a continuación. No había terminado ya que el hombre de cabello plateado respondió con otro golpe y otro, pero el tipo simplemente lo evitó como si tuviera reflejos más rápidos que él. Después de su segundo y tercer ataque, Kaiga respondió con una simple patada en la entrepierna del hombre, lo que le hizo gemir de dolor, pero aún tenía esa cara sin emociones con el cerebro lavado. Las reacciones de Shoutaro y Mitsue no tienen precio, no esperaban que sucediera este tipo de cosas. Por no hablar de Kaiga mostrando algunas habilidades de combate mano a mano, lo cual fue muy inesperado para una persona como él a pesar de que él mismo era un Otsutsuki. Cuando Shoutaro finalmente se recuperó, chicos. Vamos. Llamó a los dos, haciéndoles señas para que lo siguieran hacia la salida principal. Como Kabuto al que le habían lavado el cerebro todavía estaba incapacitado, finalmente abrió la oportunidad para que el trío escapara e inmediatamente lo hicieron, abandonando el área lo más rápido que pudieron. Mientras tanto, desde detrás de las sombras, Yuko se quedó allí con una mezcla de frustración y sorpresa. No esperaba que esto sucediera, y mucho menos que estos tres idiotas pudieran defenderse. Los pensamientos daban vueltas alrededor de su mente, preguntándose si el plan realmente había tenido éxito, pero ella lo veía con un resultado diferente. Un resultado que no fue a su favor. ¿Dónde estuvo la diversión? Se suponía que debía divertirse jugando con ellos. ¿Cómo podía dejar pasar ese momento? Sin embargo, este no fue el final, consiguió la mayor parte del área bajo su control y no escaparán de este escondite tan fácilmente. Luego volvió su atención hacia el hombre de cabello plateado, que finalmente se había recuperado y estaba de pie esperando sus instrucciones. ¡Qué idiota! Comentó molesta. A pesar de que el tipo estaba bajo su control, todavía tenía defectos y ella se preguntaba por qué este tipo tenía los peores movimientos de su vida. No importa. Ve tras ellos. Ella exclamó e instruyó. Idiota, susurró de nuevo. En menos de un momento, el hombre de cabello plateado abandonó el área para perseguir a los demás que estaban muy por delante de él. En cuanto a la joven, solo podía esperar que su momento finalmente llegara. Ella no iba a dar marcha atrás en esto. Escena extra. Lo último que vio en esos recuerdos fue el de dos niños que se parecían inquietantemente a los dos recién llegados, que parecían ser versiones adultas de ellos. A medida que pasaban los momentos, una inesperada sensación de déjà vu lo abrumaba. De hecho, una escena muy familiar. El mundo de Sasuke a su alrededor se ralentizó mientras caminaba lentamente hacia los dos recién llegados. Tenía una sonrisa en su rostro, lo que significaba que esto era un desafío frente a él. Un verdadero desafío que había estado esperando durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, tenía esta extraña sensación de que algo le impedía seguir adelante con la pelea. Pero su deseo era fuerte de que ignorara esas advertencias. Antes de dar el primer paso, primero observó a los dos, se ven como personas normales pero de alguna manera justo detrás de estos dos hay individuos más fuertes que podrían igualar en niveles más altos. Si había escuchado correctamente del resto, eran novatos. Aunque, eso realmente no le importaba ya que iba a sacar el potencial en ellos cuando tomara su primera carga. En cuanto a Boruto y Sarada, los dos mantuvieron la calma mientras veían a Luchia cargar contra ellos primero. En este poco tiempo disponible que tomaron, planearon rápida pero cuidadosamente el siguiente paso adelante, el rubio rápidamente echó un vistazo a su compañero de equipo Uchiha, quien estaba concentrado en analizar todo. Boruto esperó mientras se preparaba para el impacto. No pasó lo suficiente para que la Uchiha finalmente terminara su análisis mientras les daba un simple asentimiento para que tuvieran permiso para finalmente cargar hacia el chico y lo hicieron. Ambos Rokis despegaron al mismo tiempo a toda velocidad, con el único propósito de derrotar al pícaro Uchiha y posiblemente traerlo de regreso a su hogar.